En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema totalmente complementario para lo que hemos venido haciendo y vamos a estar viendo la parte de operadores aritméticos. Sí, como lo ven ahí en sus pantallas, operadores aritméticos, que son elementos que nos van a acompañar todo el momento que estemos trabajando la parte de algoritmos, pero especialmente va a estar enfocado a la parte de programación, que ya el próximo módulo vamos a iniciar con nuestra programación de C++, muy posiblemente, y pues en ello vamos a estar practicando todo lo que hemos visto en este módulo. Cuando yo estoy hablando de operadores aritméticos y alfanuméricos, estoy hablando de los elementos o caracteres que voy a utilizar y que cada uno de ellos tiene una función especial. Por ejemplo, acá dice, son símbolos que sirven para manipular datos. Los operadores y las operaciones se pueden realizar con ellos y se clasifican en aritméticos, que sería el primero. Dice acá, los operadores aritméticos posibilitan la operación entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico. Como ejemplo, tenemos la potencia, el producto, que es la misma multiplicación, tenemos la división con su slash, tenemos la operación de la suma con su operador más, tenemos la resta con su operador menos, y tenemos la asignación, ¿sí? Que en este caso la asignación es el nombre nuevo que le estamos dando a el símbolo igual, de esa manera. Coloco la asistencia para los que están llegando. Entonces, cuando hablo de operadores aritméticos, estamos hablando ¿de qué? De los operadores matemáticos que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta porque, pues, digamos que en algún momento, algún tutorial, alguna indicación, pues nos va a llevar a que los utilicemos y pues tenemos que saber de qué nos están hablando, ¿sí? Cuando estamos hablando de los operadores alfanuméricos, estamos hablando de los que permiten operar con datos de tipo carácter o cadenas. Recuerden que cuando yo hablo de que estoy utilizando datos de tipo de carácter o tipo de cadenas, estoy hablando de texto, estoy hablando de escritura. ¿Sí? Siempre una cadena de texto o una cadena me lleva a pensar o me tiene que llevar a pensar en que debo estar hablando de escritura, de cómo escribir algo. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar la concatenación de caracteres o cadenas. Ni Micromundos ni Scratch, estos son dos programitas, ni Micromundos ni Scratch tienen esta opción. El Scratch debe utilizar para concatenar el operador ampersand. Sí, entonces miren lo que está pasando acá, que me está diciendo que todo lo que yo vaya a relacionar como si fuese un operador alfanumérico es totalmente relacionado con el texto y que si necesito en algún momento unir las palabras, en la mayoría de los lenguajes utilizo el símbolo más. Mire que el símbolo más también está mencionado en la parte de arriba, pero en la parte de arriba, si yo lo utilizo al lado de los números, ¿el qué va a hacer? Él va a crear una operación matemática porque va a generar una suma. Pero si yo coloco el más mezclado entre letras, entre palabras, lo que va a hacer es concatenar la información, o sea, unirla. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí, mis muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, vale, gracias. Aquí tenemos los operadores relacionales y tenemos los operadores lógicos. Cuando hablamos de los operadores relacionales, ¿sí? Son los símbolos que permiten la comparación entre dos datos del mismo tipo y dan como resultado dos valores posibles, que puede ser falso o puede ser el valor verdadero, ¿cierto? Y pues se utiliza bastante, o digamos los más utilizados son el símbolo igual, el símbolo de menor que y el símbolo de mayor que, digamos los más utilizados. Pero aquí en esa tablita que tengo acá, que estoy agrandando, aquí me lo está mostrando, mire, tengo un operador relacional que es el igual, tengo otro que es el distinto o el diferente de, distinto o diferente de, como lo quieran llamar. ¿Y qué pasa? Que es la combinación del menor que enfrentado al mayor que. Entonces coloquen esto en algunos programas, ¿sí? Este va a ser un operador relacional que significa que un dato es diferente al otro. Pero
No todos los programas lo manejan de esa manera, ¿no? Pues vamos a mirar otros diferentes. Tengo el menor que, el mayor que, el menor o igual que, el mayor o igual que, ¿cierto? Que ya lo hemos visto por ahí en algunos casos. Y tenemos este in que permite agregar un elemento a una línea de programación, pero este in casi que no es utilizado. En verdad que es muy poco lo que uno lo va a ver por ahí, entonces digamos que se sale un poquitico del contexto de lo que son los operadores relacionales más utilizados. Pero digamos que tengámoslo en cuenta por si en algún lado de pronto lo llegan a ver, pero es muy poco utilizado ese in de esa manera. Ahora, en los operadores lógicos, ¿sí? Dice que posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico. Dan como resultado dos valores posibles, falso o verdadero. Sí, eso es lo que digamos, nos puede ofrecer estos dos operadores. Y en ellos pues tenemos la utilización de varias expresiones. Por ejemplo, la expresión no, que se llama, que tiene como nombre negación, la expresión y, o la y, como la quieran llamar, que se llama conjunción, o tenemos la o, que se llama una disyunción. Entonces, ¿qué pasa? Esto se maneja muchísimo en los operadores lógicos condicionales, cuando uno maneja condiciones en programación. Entonces, mire que aquí abajito están, especialmente, mire que la i, que es la conjunción, en muchos programas se puede representar con dos ampersand, con dos símbolos ampersand, como se ven aquí, ellos representan esta i. Para representar la o, en la mayoría de programas, utilizamos dos barritas que significan o y realizan lo que ellos llaman la disyunción. Y para la negación, o sea, el no, utilizamos un símbolo de admiración, ¿cierto? Ubicado bien en alguna parte importante del código para hacer que esto no se puede utilizar de tal manera o digamos que lo descartamos, ¿no? Pero en muchas ocasiones ustedes no lo van a encontrar en español, lo van a encontrar en inglés. ¿Cómo se dice y en inglés, chicos? Hit. IF. No, no, ese es un sí condicional. And. And, exacto, el and. El o, la o, ¿cómo se dice en inglés? And, O. ¿cómo se dice? Or, eso, perfecto. Or, y no, en inglés, Not. not. Eso, muy bien. Entonces sería and, or y not, ¿cierto? Ah, sí, ve que sí son duros para el inglés, me dijeron que no. Es que toca sacarles las palabras a la brava. Listo, perfecto. Entonces mire que aquí ya vamos teniendo en cuenta. Ya estamos teniendo en cuenta que existen operadores aritméticos, que son los símbolos que utilizamos para las operaciones matemáticas normalitas que siempre hemos conocido. Ya hablamos de que tenemos operadores alfanuméricos, que son operadores que vamos a ir utilizando y que se van a ir apareciendo cuando estemos escribiendo, ¿cierto? Cuando estamos colocando texto libre, vamos de pronto a utilizarlos. Y el que nos nombraron por ahí, que se veía mucho, era el símbolo más, que se podía utilizar como concatenar. Ahora estamos viendo los relacionales, que son otros elementos que ya conocíamos porque Excel como que nos enseñó algo de eso, que son el igual, el menor que, el mayor que, el menor o igual o el mayor o igual. Digamos que son los más conocidos y que en realidad somos los que más vamos a utilizar. Y como lógicos, pues ya sabemos de que tenemos la i, tenemos la o y tenemos el no, ¿cierto? El and, or o not, porque muchas veces van a aparecer por ahí en inglés y pues tenemos que saber de qué nos están hablando. Entonces mire que es bastante sencillo, simplemente como elementos que les estoy entregando para que lo tengan en cuenta. Cada datico que les estoy dando podría ser sencillamente como una herramientica, ¿sí? Que más adelante vamos a utilizar. En el caso de estos operadores, sí, ellos tienen una forma de ejecutarse. Recuerden que en Excel, cuando miramos en alguna ocasión Excel, yo creo que les comenté que cuando uno hace fórmulas en Excel y uno no utiliza paréntesis en alguna operación que tenga todos los operadores, pues Excel ejecuta las operaciones según el orden que él cree. Recuerden que Excel primero hace las multiplicaciones, después hace las divisiones, después hace las sumas y por último las restas. O sea, esa es la forma como Excel ejecuta los operadores cuando usted no le da una orden diferente con los paréntesis. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si usted coloca paréntesis, pues sencillamente él se va a ejecutar destruyendo los paréntesis en ese orden. Pero si usted no colocase nada,
pues él ejecuta todo en orden diferente. Aquí tenemos varias opciones del orden, como él digamos que actúa en su ejecución. Aquí dice que lo primero que él destruye o lo primero que él ejecuta son los paréntesis, ¿sí? Empezando siempre por los paréntesis más internos o los paréntesis que están más adentro de una expresión. Eso es lo que hace los lenguajes de programación. Primero buscan los paréntesis para mirar si hay y destruirlos, ¿no? O romperlos, como decimos nosotros. Después de que él haya ejecutado los paréntesis, sigue con los símbolos negativos, sigue con el signo menos, empieza a buscar signos negativos para ir a ejecutar, al menos de que usted con paréntesis pues, le haya hecho algo diferente. Tercero, ejecuta potencias y raíces y productos y divisiones. Recuerden que la palabra producto significa multiplicaciones. Cuarto, ejecuta las sumas y las restas. Como quinto, ejecuta las concatenaciones que él encuentre por ahí, o sea, textos que tengan el más entre las palabras de él. Sexto, ejecuta los operadores relacionales, o sea que busca los operadores igual, menor que, mayor que, y todos ellos, para mirar qué se puede hacer con ese código que está ahí como en ejecución. Por último, busca las negaciones, que es el no, busca la conjunción, que es la y por último las disyunciones, ¿cierto? Que es la O. Entonces digamos que eso sería como el orden en que él se ejecuta. Aunque normalmente nosotros como programadores casi nunca colocamos todo sin un orden establecido. Nosotros, y el mismo programa pues lo obliga a uno en muchísimas ocasiones, a que seamos ordenados en colocar las cosas como se deben ejecutar y en el orden que es. Entonces mire que eso es lo que yo quiero que vean. Entonces ténganlo en cuenta, de pronto no es para que se lo aprendan de memoria, porque pues hasta el momento va a ser un poco complicado, pero sí que uno lo tenga en cuenta, ¿cierto? Que uno en algún momento diga, venga, pero ¿por qué ese programa me está haciendo primero esto? Si primero debería hacer esto otro. Ah, ya me acordé. Es que me toca, por medio de paréntesis, darle más importancia o darle la importancia de ejecución a cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces digamos que eso es importante. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Queda claro que hay que tenerlo en cuenta? Sí, Para más señor, ahí adelante. voy. Listos. Me recuerdan más tarde compartirles un PDF de la presentación anterior y de esta, para que lo tengan en cuenta y para que lo puedan trabajar. Ok. Ahora vamos a hablar de un tema que es supremamente importante. Vamos a aclarar muchas cosas de este tema, que ya en alguna ocasión lo habíamos hablado, pero fue un tema como por encimita, ¿no? Como por medio encimita que en algún momento lo miramos, que fue el tema de variables. Mire que yo en algunas ocasiones, cuando vemos fundamentos, yo les decía que las variables eran unas palabras especiales que íbamos a utilizar casi en todo momento cuando estuviésemos programando, ¿sí? Y pues ahorita pues ya entramos directamente a trabajar con ellas y vamos a mirar todo el tema de lo que es su funcionamiento y ya prácticamente la aplicación de cómo es que va a funcionar esto. Entonces aquí tiene digamos que unas definiciones pues más técnicas. Mire que el tema que estamos hablando es un tema ya muy metido a la ingeniería, es un tema ya muy metido a la parte técnica, en lo cual pues solamente ustedes que están estudiando esto pues lo van a entender y pues van a saber de qué trata. Para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales, se debe establecer una independencia clara entre ellos. Estos datos iniciales son parte de un problema y la estructura para su solución. ¿Sí? Entonces, siempre que yo vaya a generar algún código para alguna aplicación, tengo que darle información previa al equipo. Si yo quiero hacer una suma, pues tengo que decirle cuál es el primer número, decirle cuál es el operador que voy a utilizar, que en este caso sería el más, y decirle cuál es el segundo número que quiero sumar, ¿cierto? Porque pues el programa no me va a sacar la idea de la cabeza y él solito lo va a hacer, ¿no? Me toca estarle diciendo que yo quiero que me lea el nombre de una persona, ¿sí? Que yo quiero que me lea el nombre de una persona para que lo tenga en cuenta en un proceso más adelante, pues me toca en algún momento decirle o buscar el medio para poderle introducir
el nombre de la persona que quiero que aparezca. Entonces, mire que entonces es prácticamente como generar la posibilidad de que él me pida información para yo poderle contestar. Esto se logra mediante la utilización de variables, cantidades que se suelen denotar en letras o identificadores. Cuando estamos hablando de la palabra identificadores, estamos hablando de nombres, ¿no? Y que puede tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. ¿Esto qué quiere decir? Que usted va a crear una palabra especial que solamente usted la va a entender por el momento, y en esa palabra usted va a guardar un dato. ¿Sí? Usted en esa palabra va a guardar un dato que más adelante va a utilizar. En programación, las variables son espacios de trabajo o contenedores reservados para guardar datos o valores. El valor de una variable puede cambiar en algún momento del algoritmo o puede permanecer invariable. Por lo tanto, el valor que contiene una variable es el último dato que ésta tiene asignado. Vamos a mirar aquí un ejemplo, aprovechando que tenemos este datico acá. Aquí. Pensemos de que yo voy a programar o voy a iniciar la programación en C++. Sí, en un lenguaje de programación, cualquiera. Pero en este caso, pues digamos que lo voy a nombrar como C++. C++, como todo lenguaje de programación, me pide que yo abra el código con una función principal. En este caso, C++ funciona principalmente con la función main, de esta manera. Yo tengo que decirle main, mire así en minúscula, main, y él ya sabe que ahí voy a empezar a trabajarlo. Ya sabe que ahí voy a empezar a mirar este tipo de cosas. Y puedo colocar después de la función principal para que él sepa que voy a trabajar con C++, hago esto, un corchetico ahí. ¿Me lo alcanzan a ver mejor, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Lo primero que yo debo hacer, después de haber colocado en este caso la función principal, para que el programa me haga caso, para que el programa sepa que voy a trabajar con él, es crear las variables. Por ejemplo, voy a crear las variables de las notas de un estudiante de colegio. Puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Voy a decirle, primero le voy a decir el tipo de variable. El tipo de variable que voy a utilizar es una variable tipo int. ¿Sí? Y este estudiante, y para mis estudiantes, voy a crear 4 notas. Voy a colocar aquí. Calificación 1, ¿sí? Digamos que yo coloco aquí abreviatura. Calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4. Cierro. Cierro, entonces, acabo de crear 4 variables. Una se llama calificación 1, una se llama calificación 2, miren, faltó aquí el 2, calificación 2, la tercera se llama calificación 3 y la cuarta se llama calificación 4, ¿cierto? Se supone que yo aquí voy a almacenar la calificación 1 o la nota número 1 que sacó el estudiante, aquí voy a almacenar la nota 2 que sacó ese estudiante, aquí voy a almacenar la nota 3 que sacó el estudiante, y aquí voy a almacenar la calificación 4 que sacó ese estudiante, porque esos datos más adelante, los que van a estar aquí metiditos, los voy a utilizar. ¿Listos? Bien. Aquí dándome cuenta, me falta de pronto una variable. Entonces, mire que yo voy a hacer esto. Voy a crear otra variable de tipo int, que va a llamar promedio. Promedio. Mire la palabra promedio. Esta variable, ¿qué es lo que va a hacer? Ella puede recibir la información que va a estar guardada en estas 4, las va a sumar y las va a dividir por 4 para sacar un promedio. Entonces, mire que yo aquí puedo crear otra variable, ¿sí? Con un nombre muy diferente,
que ella depende de qué, depende de que yo haya guardado información en estas 4 para coger esa información, sumarla, dividirla por 4 y sacarme un promedio. Pero aquí pasa algo curioso, que es, mire que son variables del mismo tipo. ¿INT qué significa, chicos? ¿Qué tipo de números son estos? ¿Enteros, profe? Enteros, muy bien. Entonces, como ese también es un número entero, como este también es un número entero, no hay necesidad de que ustedes lo creen por aparte. Ustedes lo pueden meter acá, mire, aquí coloco una coma y coloco promedio. Y coloco promedio. Y esta línea que tengo acá, yo la necesito porque ya tengo todo aquí. Permítame abrir un poquitico aquí abramos un poquitico este espacio para que me deje ver todo mejor. Ahí está. Entonces mire que aquí acabo de crear variables de tipo entero que se llama calificación 1, 2, 3, 4 y la palabra promedio. A todas las variables que sean de tipo entero, las puedo meter en una sola línea, de esa manera. Ahora, quiero crear una variable de tipo float, pero miremoslo aquí más bien. Miremos esta figurita que tengo acá, que también es de C++. ¿Sí? Entonces mire que aquí inicialmente tengo una variable que se llama variable 1 de tipo entero, ¿cierto? Float, ¿qué tipo de variables son, chicos? Decimales, profe. Decimales, muy bien. Cuando yo hablo de float, estoy hablando de que las variables son de tipo decimal, en la cual puede ser un número entero, pero acompañado de un valor decimal, ¿no? Que no sea 0, porque pues, si no quedaría entero de todas maneras. Tiene que ser un valor mayor a 0, pero que sea decimal. Entonces, eso es lo que hace el tipo float, cuando hablo de decimales. Enteros y números decimales. Cuando estoy hablando de números o de variables de tipo double, como dice aquí, doble, ¿cierto? Mire que son números prácticamente iguales que el float. Mire, son números que también manejan decimales. O sea, double, ¿qué significa? Que me maneja tanto enteros como decimales, ¿cierto? Mientras que el float obliga a que, bueno, así usted maneje entero, tiene que estar acompañado por un decimal. Entonces, ¿qué pasa? Que van a haber programas donde usted solamente con utilizar float, digamos que puede sacar todo, pero hay programas que no se lo aceptan, entonces le toca utilizar double, o lo contrario. En muchísimas ocasiones el float se utiliza muchísimo más que el double, porque digamos que prácticamente sirve para todo. Pero si el programa no le llega a leer esto, o de pronto tiene algún lío con un dato, pues prueba con una variable de tipo double para ver si si le deja ejecutar esa operación que se está trabajando acá. Entonces digamos que son como muy parecidas, pero puede que en algún momento funcionen o no funcionen dependiendo del lenguaje de programación o también dependiendo de la aplicación que esté utilizando, porque no siempre va a ser el programa. Cuando estoy utilizando variables de tipo char, que las ven aquí, tipo char, estoy hablando de caracteres, de texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En mi ejemplo, yo podría crear aquí una variable de tipo char, ¿cierto? Que se llame nombre me perdió nombre estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Que esta variable que estoy creando aquí, en algún momento me va a pedir que digite el nombre del estudiante, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de char, es porque es una variable que me va a recibir letras, que me va a recibir palabras, ¿cierto? De pronto va a haber algún lenguaje de programación que no le va a leer el char. Entonces, usted dice, no, pero es que mire que le estoy diciendo que me recibe una variable de tipo texto porque necesito agregarle unas palabras ahí a la aplicación, pero no me deja. Entonces, cuando no los deje es porque de pronto está utilizando esta. ¿Sí? Entonces, si no funciona char, funciona string. String hace exactamente lo mismo. Digamos que yo aquí voy a colocar nombre docente. Y mire, juntas son del mismo estilo. Juntas hacen exactamente lo mismo. Me reciben texto. Solamente que en algunos programas va a funcionar char, en otros programas va a funcionar string o van a funcionar juntos. ¿Cierto? Entonces mire que no hay lío con eso. ¿Sí? Ahí está. ¿Preguntas sobre char y string, chicos? ¿O queda claro Profe, eso? Dime. ¿char y string solo leen texto? Solamente leen texto.
O están asignados para que te reciban a ti información de cadenas de texto. Listo, gracias. Entonces, cuando yo les diga, bueno, chicos, me hacen un favor y me generan en esta aplicación que me pregunte el nombre del estudiante. Sí, entonces ustedes ya saben que cuando vayan a crear esa variable para el ejercicio de que me pide el nombre del estudiante, entonces uno dice, venga, la variable que me va a pedir eso tiene que ser de tipo char o tiene que ser de tipo string, porque pues me tiene que recibir texto y como texto me lo debe aceptar, ¿no? Entonces, por eso más que todo. Y por acá tengo una que se llama bol, si me dice variable número 5, bol, y dice que es true, que es verdadero, ¿cierto? Cuando estamos hablando de variables tipo bol, ¿cierto? Estamos hablando de algo que se llama booleanas, o sea, cuando yo tengo una variable de tipo booleana, es una variable que me está hablando de que recibe dos datos, verdadero, verdadero, verdadero o falso. Eso es lo que permite las variables booleanas, que le reciben solamente dos datos, verdadero o falso, 1 o 0, positivo o negativo, sí o no. Sí, esa es la forma como ella, digamos, que recibe el tipo de información. Solamente recibe una respuesta que puede ser las que nombré ahorita, ¿cierto? Verdadero o falso, sí o no, 1 o 0, positivo o negativo. Esa es la forma como, digamos, lo puede leer. Entonces, en nuestra presentación que estamos viendo acá, mire que me está nombrando variable entera, variable de texto, variable de tipo decimal, variables dobles, o sea, enteros y decimales, y variables booleanas, que son de una sola respuesta lógica, de esa manera. ¿Preguntas, chicos? ¿Vamos bien ahí? ¿Qué Sí, dicen señor. ustedes? Profe, el float solo es decimales. Solo decimales. Sí, Pues, o hace referencia a solo decimales. Que uno puede incluir ahí valores que enteros, pero recuerda que esos enteros tienen que estar acompañados solamente por números decimales. O por lo menos la representación se maneja de manera decimal, porque tú puedes manejar un número que diga 10.0. Bueno, pues es punto cero, pero bueno, ahí como que se nota que tiene decimal, ¿no? Digamos que se va a manejar de esa manera. Cuando estamos hablando de otro tipo de variables, muy diferentes a las anteriores, que como les decía, son variables que ustedes van a utilizar para almacenar un dato que va a ser utilizado en un momentico y después ya no. Sí, porque por ejemplo yo puedo meter en esas variables de calificaciones, ¿sí? Yo puedo meter aquí las notas de Ana, ¿cierto? Y por medio de otra variable, pues saco el promedio de ella, ¿cierto? Ya cuando tenga el promedio de las notas de Ana, pues sencillamente paso y ejecuto las mismas variables para sacar las notas de Liliana, ¿cierto? Para sacar las notas de Juan aparte, para sacar las notas de Enrique aparte. O sea, ¿qué pasa? Que él me va almacenando la información en la medida en que yo lo voy utilizando. Y pues voy sacando como datos, como si utilizase una calculadora, pero que al final se limpian estos datos y me reciben la información de otra persona. Digamos que son variables volátiles, en muchos casos lo llaman volátiles, porque sencillamente reciben la información, ejecutan la tarea y se limpian automáticamente para recibir más datos. Pero cuando estoy trabajando con constantes, estoy trabajando todo lo contrario. Es cuando creo una variable, pero que esa variable va a guardar un dato de manera constante. Siempre lo va a tener ahí guardadito mientras uno lo utilice y apenas lo utilice, pues bueno, ejecuta un resultado, pero ella no cambia, lo sigue guardando. Entonces, por eso se llaman constantes. Entonces, yo les coloco un ejemplo muy sencillo. Aquí voy a crear una variable, aquí, voy a crear una variable de tipo float, o sea, decimal, de tipo float, que se va a llamar valor pi.
valor pi. ¿A cuánto equivale pi, chicos? No sé qué es pi. Los demás compañeritos, ¿qué pasa con los demás compañeritos que están tan callados hoy? ¿Ah? 3,1416, algo así. Exacto. 3, sí, 1416. Que es un valor que se utiliza muchísimo en matemáticas para hacer cálculos de áreas y ese tipo de cosas en geometría, más que todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este valor de pi, perdón, yo les hago una preguntita antes. ¿Este valor de pi yo lo puedo cambiar, chicos? ¿O siempre tiene que ser el mismo? Siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que mire, aquí yo acabo de crear una variable de tipo flotante, porque yo sé que el número es de ese estilo, ¿sí? O puede ser flotante o puede ser double, ¿cierto? Y digo que esa variable se va a llamar valor pi, que es el nombre que yo me estoy inventando, es un nombre que yo me estoy inventando, y ese nombre, pues digamos que a pesar de que trata de estar ahí como medio resumido, ¿cierto? O escrito de esa manera, es una palabra mnemotécnica. ¿Y qué significa mnemotécnico? Que con solo leerlo trato de entender qué tiene guardado esto. Y dice que la variable valor pi es igual a 3,1416. Eso significa que esto que acabo de hacer es crear una variable de tipo constante, que ella siempre que la use, siempre que la vaya a usar, ella va a tener en cuenta este valor. Ella nunca me va a pedir que escriba un dato, porque el dato ya lo tiene. Entonces, por eso se llama una constante. ¿Listo, chicos? ¿Queda claro ese tema de constante? Aquí, en este ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Todos son constantes, porque me dice, mire, la variable 1 es entera y es igual a 1, o sea que esa es una constante. La variable char, que es de tipo char, es igual a una A. Sí, o sea que es una constante, porque la variable 1 siempre va a valer 1, la variable 2 siempre va a valer A, la variable 3 siempre va a valer 13.5, la variable double siempre va a valer 11.3 y la variable booleana siempre va a valer true o verdadero. ¿Por qué? Porque le coloqué un igual y le estoy asignando valores. Cuando usted le coloca a una variable un igual le está asignando un valor y la está convirtiendo ¿en qué? En una constante. Esa es, digamos, como la diferencia. Las constantes se crean de la misma forma que las variables y consiste en datos que luego de ser asignados no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Mire, no cambian. Puede contener constantes matemáticas como pi o generadas para guardar valores fijos como 3.8, como una palabra, aquí colocan Jorge y etcétera, ¿no? Como sea, lo que usted le escriba dentro de ella queda ahí de esa forma. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, usted puede crear una variable que se llame apellido y esa siempre va a guardar la palabra López. Usted puede crear una variable contenedora o constante, que se llame saldo y siempre va a tener siempre va a tener el valor 20.000. Sí, en este caso de que yo puedo guardar un valor numérico, ¿no? O de cantidad. Puedo llamar una variable constante que se llame tamaño, que tenga siempre el valor de 8.5, o puedo llamar una variable constante que se llama triángulo, que siempre va a contestar sí. Entonces, mire que significa que esos valores son inmodificables, al menos de que usted vaya al código y lo cambie, ¿no? Que es diferente. Pero si nadie lo cambia, él nunca se va a cambiar. Se queda ahí quietico como tal. En el caso de los contadores, ¿sí? Ya es una especie de método, pero digamos que lo vamos a tener aquí en cuenta. Dice aquí, los contadores se implementan como una estructura de programación. Ejemplo A es igual a más 1, que consiste en almacenar una variable A con su mismo valor, ¿sí? Más un valor constante, que en este caso podría ser 1. Es muy útil para controlar el número de veces que se puede ejecutar un grupo de instrucciones. Voy a explicarlo aquí por encimita, pero esto, en algún ejercicio que lo veamos, nos va a quedar más fácil de entender. La próxima semana vamos a estar viendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, for, que ustedes ven aquí, for es una instrucción
de contador. ¿Por qué? Porque for me permite hacer lo siguiente. Me permite dar la instrucción de que una variable se va a ir incrementando o se puede ir decrementando, o sea, se puede ir reduciendo a medida que yo le vaya diciendo. Por ejemplo, acá me está diciendo que la variable i es igual a 0 o va a arrancar en 0. Y esa misma i va a aumentar, pero no puede ser mayor a 10, ¿cierto? ¿Cómo digo yo o cómo sé que va a aumentar? Porque aquí dice i más más. Cuando aquí en un proceso de estos aparece una i con un más más, significa que ella va a ir incrementando, o sea, va a arrancar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Llega hasta 9, ¿por qué? Porque mire que aquí está la condición, tiene que ser menor de 10, ¿cierto? Cuando llega a 9, termina la tarea de él, ¿sí? Si yo vuelvo y le arranco, arranca en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está, ahí llega y no ejecuta más, porque la orden es que tiene que ser menor de 10. Pero si yo llegase a colocar aquí una i con dos signos menos, estaría diciéndole que en lugar de aumentar va a decrecer, ¿no? Entonces va a arrancar de pronto en 0, digamos que arranque como esto, entonces va a arrancar en 0, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, o sea que lo que hace es contar hacia atrás, ¿sí? La cantidad de veces que yo le pedí que se ejecutara. Pero esto lo vamos a ver más adelante y vamos a mirar en realidad cómo funciona, ¿sí? Entonces el contador lo que hace es darle la orden a este método o a esa sentencia de programación para que repita una tarea tantas veces como yo le pido que lo haga. En este caso, pues va a ser de 0 a 9 porque pues dice que tiene que ser menor de 10, ¿no? Pues digamos que es una forma de utilizar y se usa bastante. Se usa bastante, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase para que lo tengamos más en cuenta de cómo se hace y cómo se utiliza de fácil. Cuando estamos hablando de identificadores, estamos hablando de los nombres que le vamos a dar a las variables, ¿sí? Porque yo meto palabras raras aquí y no solamente hablo de nombres de variables, sino que también meto la palabra identificadores. Es porque es la forma como ustedes lo van a ir leyendo en muchísimos libros. Van a haber libros donde ustedes van a encontrar que ellos no hablan nunca del nombre de una variable, sino hablan del identificador. Pues la idea es que ustedes sepan de qué les están hablando. Los identificadores de forma técnica significan los nombres que ustedes le van a dar a sus variables. Y aquí pues hay unas reglas para que ustedes las tengan en cuenta en el momento de crearle el nombre de la variable. Haciendo muy claro énfasis de que la creación de estos nombres tienen reglas especiales que usted no puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la primera. Los nombres pueden estar formados por una combinación de letras o de números. Y aquí pues me coloca diferentes ejemplos. Por ejemplo, saldo mes es el nombre de una variable o puede ser el nombre de una variable que tiene dos palabras. La primera palabra saldo, que está totalmente en minúscula, y la segunda palabra mes, pero que la M tiene que estar escrita en mayúscula, ¿cierto? Esto no significa que el programa, pues si usted no lo hace así, pues el programa no le va a funcionar. No, usted puede escribirlo todo en mayúscula. Usted puede escribirlo todo en minúscula, no tiene ningún problema. Pero no estaría usted utilizando las reglas internacionales para escribir o para crear variables, ¿cierto? Porque en todo el mundo, los programadores tienen en cuenta de que si van a escribir una variable de este estilo, la debe escribir de esta manera. Que aquí está la variable salario. Pero es que salario es una palabra completa y no tiene necesidad de colocarle nada. Está toda en minúscula y no tiene ninguna combinación de mayúscula porque es una sola palabra. O sea, es solo una, no dos como están acá. Fecha 2, mire, fecha 2, ¿qué pasa? Minúscula la palabra y el 2 está pegadito ahí, ¿cierto? No hay espacio, no hay nada. Otro ejemplo, base triángulo, mire, todo en minúscula, pero donde arranca la otra palabra, triángulo, la T es mayúscula. Entonces digamos que de esa manera es que se escribe. Y mire que yo aquí lo hice, mire, yo coloqué aquí, nombre estudiante, la palabra nombre en minúscula
y cuando arranca la otra palabra que es estudiante, arranca en mayúscula. Mire, aquí otra que cree, nombre docente. Mire, la palabra nombre en minúscula y docente arranca en mayúscula. Entonces mire que es bastante sencillo. ¿Queda eso claro, mis chicos? ¿Cómo se deben escribir los nombres de las variables en el evento que usted lo necesite? Que yo sé que lo van a necesitar, ¿no? Profe, siempre Sí, la primera tiene que ir en minúscula. Siempre la primera. La que empezamos. Siempre en minúscula y siempre una letra. Nunca un número. ¿Listos? Aquí lo dice. Mira. Aquí, mira que aquí te está contestando el segundo. El primer carácter de un nombre debe ser una letra. El primer nombre de un carácter o del nombre de una variable debe ser una letra. O sea que queda claro, ¿no? No es un número. O sea, ahí está clarísimo. Mira que aquí ninguno de estos empezó con números. Y aquí en el ejemplo que yo coloqué, ninguno me está empezando por números. Digamos que es una norma de escritura para los programadores y pues evita uno que el programa se confunda y que ese número lo meta por allá en quién sabe en qué operación matemática y uno sin darse cuenta de que está haciendo las cosas mal. Pues, si uno empezó de esa manera a escribir, pues fue uno el que dio pie para que eso sucediera. Tercero, la mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas, o sea que tengan en cuenta eso, que si usted está escribiendo de una manera una palabra, siempre escríbala de la forma como inició a hacerlo. Si usted escribió todo minúscula, utilice todo minúscula. Si usted utilizó todo mayúscula, utilice todo mayúscula. ¿Sí? Pero sea claro en que como inició a escribir la palabra, siempre la va a utilizar de esa manera. Hay algunos lenguajes de programación que no molestan por eso. Hay algunos que no molestan por eso, pero hay otros que sí. Entonces, pues digamos que la norma especial para escribir en programación es que usted escriba todo en minúscula y ya, listos. Se quitó ese problema. O sea, escriba todo en minúscula, pero los comandos, ¿no? Porque si usted va a meter texto, pues ahí ya la cosa cambia. Aquí, los nombres deben ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender qué contienen. Deben ser muy descriptivos, no utilizar abreviaturas, a menos de que se justifique plenamente. Recuerden que cuando yo hablo de que una palabra debe ser mnemotécnica, es que al leer el nombre de la variable, sé qué tengo que colocar. Hago yo una pregunta. Según esta variable, ¿qué debo escribir yo ahí adentro? Chicos, El nombre del estudiante. el nombre del estudiante, ¿cierto? Si yo leo esta variable, ¿qué debo escribir ahí? El nombre del docente. El nombre del docente. Sencillo. O sea, no tiene nada, no tiene ningún lío, ¿cierto? Y aquí esta significa que debo escribir debo escribir o contiene el valor de pi. Sí, pues si medianamente entiendo algo o escucho algo de matemáticas, porque esa es la otra, ¿cierto? Pues yo sé que pi es un valor matemático que utilizo en geometría especialmente. Entonces mire que aquí yo lo debo entender. Entonces los nombres deben ser mnemotécnicos, que con solo leerlos trato de entender rapidito qué información contiene o qué información es la que va a pedir, ¿cierto? Aquí me está pidiendo de la calificación 1, aquí como que debo escribir la calificación 2, la 3, la 4, y esta promedio, pues me imagino que es la que saca el promedio de estas 4 notas que anteriormente, pues, debía haber escrito, ¿cierto? Entonces, mire que eso es lo que significa la palabra mnemotécnico. Es conveniente utilizar una sola palabra para mostrar las páginas, controles, variables, etcétera. O sea que dice que es conveniente, yo lo diría de otra manera, es obligación escribirlo en una sola palabra, nombre estudiante, nombre docente, ¿sí? Valor pi, ¿sí? De esa manera, una sola palabra, porque es que ahí dice que es conveniente, no, lo que pasa, no es que sea conveniente, lo que pasa es que si yo le coloco espacio aquí, él no me lo va a leer, él no me lo va a leer, él va a creer, aquí el programa va a creer que yo estoy creando una variable que se llama nombre y cree que estoy creando otra variable que se llama estudiante. Entonces me va a pedir que aquí coloque una coma, para separarlos. Entonces él me va a decir, listo, entonces ya tengo dos variables, nombre y la otra se llama estudiante. Cuando digo, no, es solamente una. Entonces tienen que estar pegaditos y formar una sola palabra compuesta, ¿no? Un solo nombre compuesto por dos palabras. Sería más bien de esa manera. No utilizar caracteres reservados.
¿Qué quiere decir? Caracteres reservados para programación significa que usted no puede utilizar operadores matemáticos, usted no puede utilizar operadores lógicos, no puede utilizar operadores aritméticos, no puede utilizar operadores relacionales, o sea, no puede utilizar símbolos especiales dentro de los nombres de las variables. O sea, una variable no se puede llamar arroba nombre estudiante o numeral nombre docente. No, nada, eso no se puede colocar, ¿cierto? Porcentaje promedio, no, pues no tiene nada que ver. Entonces, no, es un nombre escrito en palabras de esa manera. Estos símbolos no se pueden utilizar ni al principio, ni en la mitad, ni al final. Esa es la recomendación. Muchísimos programas no le van a poner problema por eso, pero eso está mal escrito. O sea, es como yo decir que si estoy chateando, no tengo libertad de escribir como yo quiera. No, sí, yo puedo escribir como yo quiera en el chateo y puedo escribir con horrores de ortografía, pero ¿eso significa que esté bien? No. Que yo tenga la libertad de escribir en WhatsApp como yo quiera, con horrores de ortografía que yo quiera, no significa que esté bien. Aquí exactamente pasa lo mismo. Usted puede crear las variables muchísimas veces como usted quiera. El problema es que esté guardando la línea y las órdenes como el programa lo pide, que es otro cuento. Aquí, no utilizar palabras reservadas del lenguaje de programación. Esto es tan sencillo. No utilizar palabras reservadas del lenguaje de programación. Esto significa que usted no puede inventarse los nombres de las variables utilizando los nombres de los comandos de un programa. ¿Sí? Sería como yo estar en Excel y decir, me quiero inventar una función que se llame sí. No, pues la función sí ya existe. Entonces, lo más probable es que el programa me va a poner lío porque le dice, qué pena, pero ese nombre ya existe en una función, no lo puedo utilizar. Ah, bueno, entonces voy a inventarme una variable que se llame buscar B. No, pues buscar B también existe, entonces no la puedo utilizar porque el programa me la va a rechazar. Entonces, a eso me refiero, que usted no puede utilizar palabras que el programa utilice como comandos. ¿Qué cuáles son? Ah, bueno, con el tiempo vamos a ir sabiendo cuáles son las palabras que él va a utilizar. Ahora, los nombres y procedimientos de variables constantes deben empezar siempre con minúscula. Mira, aquí también le estoy contestando, creo que fue Nelly quien me preguntó, ¿cierto? Los nombres de procedimientos y variables siempre deben comenzar con una minúscula, mire. Siempre debe comenzar el nombre con una letra minúscula. Por ejemplo, fecha suma, ¿sí? Si el nombre está compuesto por varias palabras, cada una de las palabras, con excepción de la primera, debe empezar con mayúscula, ¿cierto? Entonces mire que aquí me está diciendo fecha inicial, la I mayúscula, base triángulo, la T mayúscula. Pero de resto todo arranca en minúscula. ¿Listos? ¿Queda claro eso, chicos? De la forma como ustedes van a diseñar y van a crear los nombres de las variables. Sí, señor. ¿Sienten en algún momento que el tema que estamos viendo ya es un tema muy técnico y los está metiendo más a la ingeniería? ¿O qué opinan, mis chicos? Sí, señor. Claro. Y acelerar. Claro, entonces mire que lo que yo siempre pretendo con el tema de ustedes es no darle tantas vueltas a las cosas, ¿cierto? Sino de una vez, digamos, meterlos en el campo como es. O sea, cuando ustedes vayan a una universidad, muy probablemente yo sé que muchos de ustedes van a aprovechar la posibilidad que les va a dar TEINCO de iniciar su ingeniería de sistemas y que TEINCO los va a recibir en el tercer semestre. O sea, TEINCO no los va a dejar iniciar primer semestre, sino que los va a recibir en tercer semestre de una vez, y no sé si de pronto les haga algún descuento especial por ir de Tecnisistemas para la matrícula, ¿sí me entienden? Pero ¿qué pasa? Que ustedes van a entrar a tercer semestre y ustedes se van a encontrar con otras personas que muy posiblemente son nuevos en el tema y pues no saben muy bien sobre la situación. Entonces el profesor les va a decir, bueno, ustedes son de Tecnisistemas o algunos y otros vienen en la universidad de primer semestre. Hoy vamos a empezar a ver programación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El profesor va a empezar a hablar del tema de programación, va a ser de pronto una clase magistral en cuanto al tema como así como lo trato de hacer yo, ¿cierto? Y usted le va a entender plenamente lo que el profe le está diciendo. Mientras que sus compañeros, pues, van a quedar un poquitico locos porque va a ser un tema nuevo para ellos. ¿Quién alzó por ahí la manito? No, profe, una pregunta. ¿TEINCO tiene ingeniería en sistemas? Sí, señor, Y claro. pero la ingeniería en sistemas es lo que es programación, ¿no?
No necesariamente. Todo es un compilado de diferentes temas. Sí, digamos, en la ingeniería de sistemas en cualquier universidad, pues uno tiene que ver temas de software, de hardware, tiene que ver matemáticas, tiene que ver programación, tiene que ver investigación, tiene que ver muchísimos temas, muchísimos temas. Solamente que ustedes al ingresar a tercer semestre, pues digamos que estarían ganando 2 semestres de entrada, ¿cierto? Y algunos temas, pues digamos que ya serían obviados. Por ejemplo, muchas asignaturas que ustedes están viendo aquí en Tecnosistemas, allá ya no las verían, porque pues ya las vieron acá, ya en la universidad no las van a volver a ver, porque ya pues precisamente esa es la homologación. La homologación lo que hace sencillamente es validar sus conocimientos con los que están llegando. Y pues digamos que eso es lo que uno ya lleva de ventaja. Sí, eso es digamos lo que va a suceder. Entonces aprovechen los chicos para que, para que sigan con su proyecto académico, para que logren ser ingenieros. TEINCO es un muy buen sitio, yo trabajé con ellos, lo conozco muy bien. La parte académica es muy buena, aunque recuerden que la parte académica en un gran porcentaje depende del estudiante, ¿no? No de la universidad. La universidad se tiene que regir bajo parámetros del Estado y todas tienen que dictar lo mismo, pero la garantía del buen conocimiento y de la buena ejecución del profesional va en el estudiante, ¿no? No solamente en ello. Y los precios son bastante buenos, porque pues una universidad que me ofrezca un semestre en 1.600.000 más o menos, para iniciar, 1.600.000 es muy bueno. Hay universidades que actualmente le están pidiendo al estudiante 3.400.000 para iniciar. Universidades que piden 6 millones, 9 para iniciar. Pues de 9 millones, 12 millones para iniciar una carrera a 1.600.000, pues bajo la misma calidad y bajo los mismos parámetros, pues de lógica, pues uno se queda por la más asequible. Entonces le recomiendo eso. Perdón, profe, ¿qué tipo de carreras tiene TEINCO? TEINCO tiene ingeniería de sistemas, ingeniería mecatrónica, tiene contaduría pública, tiene administración de empresas, tiene diseño gráfico y están en el diseño y en la validación de ingeniería, ay caramba, se me va el nombre, de ingeniería en energías renovables. O sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la forma de cómo aprovechar los recursos naturales para generar energía. Es una ingeniería bastante bonita, bastante llamativa. Creo que están también en el tema de otra ingeniería que se me olvida, creo que es ingeniería civil, que también están tratando de implementar. Lo que pasa es que es un proceso larguísimo, porque montar una carrera en una universidad no es simplemente tomar la decisión, sino es un proceso larguísimo en el cual hay muchísimas reuniones con el Ministerio de Educación para convencerlos de que lo que uno está ofreciendo es de alta calidad. O si no, no se la vale, no se la aprueba. Ah, listo, gracias, profe. Vale, con gusto. Bueno, el tema que vamos a ver aquí ya es un tema muy relacionado con la clase anterior. Sí, pues el tema que acabo de terminar de hablar es un tema muy técnico, que son unas herramientas de diseño para cuando estemos trabajando ya la parte de programación. Y este tema que voy a empezar en este instante es un tema ya más aplicado a lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de los diagramas de flujo. En pocas palabras, un diagrama de flujo, ¿qué es lo que hace? Es convertir el pseudocódigo que ustedes hicieron la clase pasada, convertirlo en figuras, convertirlo en formitas, así como lo están viendo aquí en la diapositiva al lado derecho. Sí, si se dan cuenta, mire que dice, hay un algoritmo ahí, dice inicio, después de que inicio el algoritmo, sigue estudiar, después de que termino de estudiar, hago problemas o resuelvo problemas, después de que termino de resolver problemas, me hacen una pregunta de que si aprendí, si yo contesto que sí, pues hasta ahí llegó el algoritmo porque cumplí la tarea. Pero si contesto que no aprendí, me devuelve otra vez al paso de estudiar y vuelvo e inicio el proceso hasta que lo logre hacer bien, ¿no? De esta manera. Entonces, como lo dice acá, se conoce con este nombre las técnicas utilizadas para representar esquemáticamente bien, sea la secuencia de una instrucción de un algoritmo o de un proceso de paso a paso. Entonces, ¿qué significa esto que acabo de leer? Que los diagramas de flujo es cuando yo dibujo y utilizo esquemas o figuras para representar
lo que yo hice anteriormente en un paso a paso, que ustedes saben que cuando yo hablo de un paso a paso, estoy hablando de ¿qué? De un pseudocódigo. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar la representación de cantidades considerables de información en un formato gráfico sencillo. Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y ciclos repetitivos que se pueden representar gráficamente por medio de símbolos estandarizados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que usted crea que un proceso puede hacer en un paso a paso, lo puede representar de manera más fácil de leer, de manera más bonita y más visual, por medio de figuras, por medio de formas. Pero que esas formas que usted va a utilizar son formas que están estandarizadas a nivel mundial. O sea, usted no se puede inventar las formas, no, tiene que utilizar las que ya son autorizadas y las que ya son reconocidas a nivel mundial. Recuerden que estamos hablando hoy de un tema bastante metido a la ingeniería y tenemos que estar aprendiendo cosas que se utilizan en el mundo, que están estandarizadas para todos los ingenieros a nivel mundial. Aquí dice, la estandarización de símbolos para la elaboración de diagramas de flujo tardó varios años, con el fin de evitar la utilización de símbolos diferentes para la representación de procesos iguales. La Organización Internacional de Estandarización ISO, ¿sí? Que es una organización europea, ¿cierto? Y el Instituto Nacional Americano de Estandarización, ANSI, que es el instituto americano, ¿cierto? Estandarizaron los símbolos de mayor aceptación desde el año 1985, o sea que mire que hace ya muchos añitos atrás, estos símbolos ya fueron escogidos y fueron estandarizados para todos. Los siguientes son los principales símbolos para elaborar diagramas de flujo. Y aquí pues los están viendo ustedes. ¿Sí? Permítame agrando aquí para que ustedes los puedan ver ahí bien. Entonces mire que acá se están viendo los diagramas de flujo que vamos a utilizar. Recuerden, estas formitas son digamos que las que se recomienda utilizar de manera más frecuente cuando usted vaya a crear un diagrama de flujo. Solo se puede basar en ellas, ¿sí? Utilizarlas cuantas veces las necesite, ¿sí? No tiene límite de utilización. Pues usted puede repetirlas cuantas veces quiera en un diagrama de flujo, pero tienen que ser estas. Usted no se puede inventar otras, ¿sí? Si usted coge un libro, lo está leyendo y se da cuenta que ese libro como que muestra cosas diferentes, tiene que verificar que ese sea el real, ¿sí? Que de pronto no sea un libro o un texto muy viejo en el cual pues eso ya no se acepta. Entonces tenemos que estar como pendientes de utilizar la información que es. Estos símbolos que están viendo ustedes aquí en pantalla son símbolos que ustedes van a utilizar de ahora en adelante para hacer diagramas de flujo. Por ejemplo, si miramos el primero que aquí aparece, mire que tiene una formita como de una elipse, ¿cierto? Como si fuese una capsulita. Este símbolo siempre va a representar el inicio y el final de un algoritmo. Como se ve aquí, mire, aquí aparece, mire. Solamente está aquí en el inicio, solamente está aquí en el final. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos también tienen condiciones de uso. El que más tiene condiciones y el que es más rígido es este, el inicio. Ese símbolo se llama inicio o se llama fin. Solamente hay uno al principio, solamente hay uno al final. Aunque hay algunos procesos que pueden utilizar varios de ellos al final. Pues digamos que la norma dice que usted solo puede utilizar uno al principio y solo puede utilizar uno al final. Pero hay procesos en los cuales usted sí puede utilizar varios al final. ¿Sí? Es muy rígido. Sí, siempre es uno al principio. O sea, siempre va a haber uno al principio. Pero usted podría utilizar de pronto varios de estos al final. Y después les voy a mostrar por qué se podría manejar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? El primer símbolo que está aquí se llama inicio final y dice, se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una sola línea de flujo y del final solo puede llegar una línea de flujo, ¿cierto? Esto que me habla de que solamente puede salir una línea, solo puede llegar una línea, habla de lo siguiente, que mire, del inicio solo sale una línea de flujo o una flecha y al final solamente le llega una línea de flujo. De aquí,
solo sale una, de aquí solo llega una. Eso quiere decir. Si usted va a utilizar este símbolo, que es como un rectángulo, pero inclinadito un poquitico hacia la derecha, este se llama entrada general. Sí, se llama entrada general. ¿Y permite qué? Permite la entrada y salida de datos de forma general y en esta guía, pero en esta guía solo lo vamos a utilizar como una entrada de datos, digamos, de manera genérica, ¿cierto? Eso es. Entonces, cuando usted coloca este símbolo en un algoritmo o en un diagrama de flujo, está diciendo que meta información o que agregue información en el algoritmo o en el programa. Por ejemplo, si esto lo colocase yo en un computador, le estaría yo dando la orden al computador de que me reciba información. ¿Pero por dónde? Que me reciba información por un teclado, que me reciba información por una cámara, por un escáner, que me reciba información por otro tipo de elemento que agregue o que meta información y la guarde en una máquina, ¿cierto? O sea, me está dando como una orden, ¿no? Meta la información aquí o agregue información aquí. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Este otro símbolo que aparece aquí, que es como un rectángulo también, pero la línea de arriba está inclinada o en diagonal, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Esto significa que es una orden o una petición para que usted escriba por teclado. Dice aquí, instrucción de entrada de datos por teclado. Indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o una constante. O sea, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy escribiendo, que cuando yo estoy diseñando un algoritmo y en ese punto o en ese paso me está pidiendo que digite algo, entonces yo debo colocar este símbolo que visualmente me está diciendo que aquí debo digitar algo, que debo escribir algo por el teclado. Esa es la forma como me está diciendo. Ahora, ¿qué sucede cuando encuentro un rombo como estos? Un rombito de esto significa de que en ese punto del algoritmo me están haciendo una pregunta para que yo tome una decisión, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Mire, aquí está el rombo. Sí, mire, me dijeron que arranqué el algoritmo. Me dijeron que estudie. O sea, me están dando una orden, estudie. Después de que estudie, resuelva problemas. Ahora, después de que resolví problemas, ahora me pregunta, ¿aprendió? O sea, me están haciendo una pregunta, ¿sí o no? O sea, dependiendo de lo que yo conteste, si contesto sí o no, él toma un camino diferente. Entonces, el rombo se utiliza en los diagramas de flujo para cuando usted está montando un paso que debe tener una pregunta o dos decisiones, o dos caminos, sí o no, verdadero o falso, positivo o negativo, 1 o 0. Eso es lo que puede significar este rombito que aquí aparece, este rombito. Se llama decisión. Esta decisión indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, se toma la decisión de seguir un camino o del diagrama u otro camino del diagrama. Entonces, eso es lo que significa esto. De pronto ahorita nos enredamos un poquito, pero después vamos a hacer un ejercicio que va a ser bastante fácil. ¿Tienen preguntas hasta el momento, chicos? ¿O vamos bien ahí? Dime. Profe, lo que pasa es que pues yo lo he visto, pero pues el inicio siempre era con un círculo, entonces eso me puso ahí a dudar. Pues mira que ahí hay sitios donde sí lo colocan con círculos, pero no es el indicado, ¿vale? De pronto que tú ya estás asumiendo y estás, digamos que entendiendo y haciendo la comparación, es muy bueno. Y digamos que te puedes guiar fácilmente porque ya entiendes de qué te están hablando. Pero lo aconsejable es que sea una figura como esta. Y no un círculo, porque aquí aparecen círculos que significan otra cosa. Sí, eso es el de iteración, creo que es. Pues no, este que está acá, el conector. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú colocas aquí un círculo y colocas la palabra inicio, pues entonces ellos dicen, venga, ¿cómo así? O sea, este conector, ¿por qué se llama así? Sí, entonces se va a generar una confusión de esa manera. Entonces, es mejor tener claro que el inicio o el final es de esta forma, más no una circunferencia. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿quién me iba a hablar algo? Por ahí un caballero, Mauricio, creo que se llama, Mauricio Miguel, creo que es. Me pareció escucharlo por ahí. Bueno. No, señor, que dije que sí, que ahí vamos entendiendo. Ah, bueno, bien, gracias. Esta otra formita que se ve aquí como rarita, ¿cierto? Que tiene esa formita como tan especial y tan bonita, se llama iteración. Este símbolo se utiliza
tal cual como él lo indica, mire, como él lo dice acá, dice, indica que una instrucción o grupo de instrucciones se deben ejecutar varias veces. O sea que usted va a colocar este símbolo en algún paso de su algoritmo que usted está creando, donde usted necesita que esa operación se realice varias veces. ¿Sí? Que usted diga, mire, es que este paso toca repetirlo 3 veces aquí, o 2, o bueno, el número que usted diga, ¿cierto? Pero, ¿qué significa? Que al colocar usted este símbolo, le va a dar a entender a la persona que está leyendo de que pilas, que ese paso que está ahí, como que se debe repetir cierto número de veces. Pues, vamos a mirarlo varias veces, ¿no? Vamos a mirar qué pasa. Entonces, como en el caso del for, de la función for, ella que maneja un contador, ¿cierto? Que se llama bucle, en algún momento lo vamos a mirar. Ese bucle se puede representar por medio de una iteración, en muchos casos, ¿no? Este rectángulo que está aquí, mire, aquí hay un rectángulo, pero que tiene la parte de abajo ondulada, de forma ondulada, ¿cierto? Se llama salida impresora, salida para impresora o salida impresa. Indica la representación de uno o varios resultados de forma impresa. Cuando usted coloca este símbolo en alguna parte del algoritmo, significa que está dando la orden de que eso se debe imprimir. Se debe imprimir, pero en papel, ¿sí? Como lo está haciendo acá, ¿sí? De pronto usted está creando un algoritmo donde está ejecutando una tarea de una máquina y esa máquina de pronto saca recibos o imprime tickets, ¿cierto? Entonces, en alguna parte usted va a colocar ese símbolo que significa que en ese paso se tiene que imprimir el dato en papel. ¿Sí? Se tiene que imprimir en papel. O sea que manda la orden a una impresora. O sea, sencillo, eso no tiene ningún lío. Aquí tengo los otros símbolos. Cuando yo tengo este rectángulo con 2 lineecitas por dentro, como se ven aquí, se llama una subrutina, ¿sí? Que es cuando usted le agrega al algoritmo o al paso de un algoritmo como que unos pasitos más adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta, chicos. Si yo voy a formatear un computador, yo tengo que meter el CD para formatearlo o la memoria USB para formatearlo y arranco la máquina, ¿cierto que sí? Y prendo el computador. Y él automáticamente, pues, ¿qué debe hacer? Él automáticamente me debe leer el CD o la memoria USB y arrancar con la instalación o los programas que me permitan formatear e instalar un sistema operativo nuevo, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo como técnico cuando yo voy a formatear un computador? Le metí el CD o la memoria USB, pero él no la lee y sigue derecho. La tecla F12, ¿no? ¿Para qué? Para que arranque el procedimiento booteable. O sea que tengo que hacer un proceso independiente o anexo para que él lea de esa manera, ¿cierto? O sea que entonces tengo 2 opciones. Una, mi computador no quiere leer el CD, mi computador no quiere leer la memoria USB, entonces yo me imagino que me toca meterme a la memoria BIOS y configurar el arranque. Entonces, esa configuración adicional, en ese paso, se puede llamar una subrutina. ¿Sí? Que lo que pasa es que no entra la BIOS, pero yo puedo oprimirle la tecla F12 o la tecla F11, más bien, la F11, para que él me dé el orden de arranque. También se puede llamar como subrutina. O sea, ¿qué pasa? Que yo tenía unos pasos definidos para formatear un computador, pero en el paso número 3 o en el paso número 2 no me está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo una subrutina, que es un pasito al ladito. ¿Para qué? Para indicar de que si no me llega a funcionar, pues haga esta otra actividad o haga esta otra configuración para que me deje pasar. Digamos que es lo que inicialmente puedo llamar como una subrutina. ¿Queda claro eso, mis muchachos? ¿Sí? Y pues sencillamente después de que la subrutina quede hecha, pues ya me puedo devolver y seguir con la otra parte. Vale, listos. Este que está aquí abajito, que es este rectángulo, es el que más aparece aquí, mírenlo. Aparece aquí y aparece acá. Lo que pasa es que el tamaño de él aquí es diferente porque pues tiene diferente texto, pero sigue siendo la misma forma.
Este se llama acción o proceso general. Indica una acción o instrucción general que debe realizar el computador. Cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas. Yo lo llamo como de manera diferente. Para mí este rectángulo es como una orden que usted debe cumplir. Es como una orden que una máquina debe cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Arranque el algoritmo y estoy dando una orden, estudie, estoy dando otra orden, resuelva problemas, ¿cierto? Aquí hay dos órdenes que se deben ejecutar sí o sí. Mire, aquí no le está preguntando, ¿quiere estudiar? No, le está diciendo estudie. Aquí no le está preguntando, ¿quiere resolver problemas? No, le está diciendo resuelva problemas. Aquí es donde está la pregunta, ¿sí? Y dependiendo de lo que conteste, pues se toma una decisión, se toma un camino. Pero en este caso, este elemento se llama una acción de proceso general. Es una orden muy clara de ejecución. O sea, es donde yo le pido al computador o le pido a algún elemento que haga una tarea, que la ejecute. Eso es lo que quiere decir. Esas flechitas que ustedes ven aquí se llaman flujo. Se llaman flujo. ¿Qué pasa con este símbolo? Que ellos indican la dirección o para dónde va el algoritmo. O sea, cómo se está ejecutando, para dónde va. ¿Sí? Entonces, mira que dice, indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de las operaciones. O sea, me dice para dónde va. En este caso, la dirección o el proceso que se está creando. Cuando él crea este arquito, mire, este arquito, ¿qué significa? Mire que aquí hay una flechita, pero tiene un arquito. Cuando yo paso una línea por encima de otra y monto un arco, como se ve aquí, eso significa que ellas dos no se tocan. Si yo colocase aquí esta línea recta, aquí esta línea recta, significa que ellas se están tocando y que tienen una intersección. Y muchas veces eso no puede suceder, no puede estar ahí. Entonces lo que yo más bien hago es que coloco un arquito, que significa que la está pasando por encima, pero no se toca. Eso es que ténganlo muy claro. Es muy utilizado en la parte de algoritmos cuando usted trabaja con la parte de electrónica, más que todo. Pero se tiene que tener en cuenta. Este símbolo se llama salida de pantalla y esto me está indicando que la información de ese paso lo tengo que mostrar en el monitor. Sí, por ejemplo, usted está creando una operación matemática y en el momento en que se muestra el resultado, usted con ese símbolo le está diciendo, muéstreme en pantalla el resultado de esa operación matemática o el resultado de esa operación o de esa tarea que está ejecutando. Sí, entonces mire que eso es salida de pantalla, ¿cierto? Muestra en pantalla lo que está haciendo. Este círculo, que era lo que estábamos hablando con Yerli, creo que es, significa conector. Este círculo me permite conectar dos algoritmos que hayan sido construidos de manera diferente o por aparte, pero dentro del mismo programa o de la misma página o de la misma hoja, ¿cierto? Solamente pues que los hice de manera independiente. ¿Por qué los hice de manera independiente? Porque muy posiblemente hay un algoritmo que hace una cosa, el otro hace otra cosa, pero al fin y al cabo juntos tienen que unirse en alguna parte para dar un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo dos algoritmos o dos diagramas que en algún punto se deben unir, utilizo esta circunferencia como conector. Y este otro hace exactamente lo mismo, pero cuando los dos diagramas están en sitios diferentes, o sea, están en páginas diferentes o en hojas diferentes, pero en algún punto se pueden unir, ¿cierto? Entonces pueden ser dos diagramas muy, muy distintos, pero que en algún paso de ellos coinciden en esa tarea y pues los puedo unir. ¿Sí? Entonces, miren, hay muchísimas opciones y hay muchísimas situaciones en las cuales ustedes lo pueden tener en cuenta. Como puede que nunca los vean en ningún diagrama, puede que sí se lo encuentren en alguno de ellos y ustedes pues ya saben qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿Listos? De esa manera. Ok. Aquí tengo un ejemplo de cómo se puede representar un pseudocódigo en diagrama de flujo. Por ejemplo, miren, esto ustedes ya lo saben hacer, miren. Aquí tengo el pseudocódigo de cómo calcular el área de un triángulo. Sí, aquí dice, mire, pseudocódigo, primer paso, inicie. Segundo paso, asigne el número 2 a una constante llamada div. O sea, que cree una variable que se va a llamar div, pero esa variable va a ser constante porque ella va a ser igual a 2. Paso 3,
conocer la base del triángulo y guardarla en la variable de base. Ah, pues me está pidiendo que lo haga. Entonces, mire, inicio es este. Que cree una variable, o sea, una orden de que cree una variable, esto. Ahora me dice que conozca la base, o sea, que por teclado, mire, que por teclado escriba la base del triángulo, que por teclado escriba la altura del triángulo, o sea que meta datos, ¿no? Mira, la base y la altura, que lo escriba. Paso quinto, guarde en la variable área el valor que va a multiplicar de base por altura. Mire, aquí me está diciendo, mire, en este rectángulo usted va a llamar una variable, se va a llamar área. ¿Y ella qué va a hacer? Ella va a multiplicar base por altura, o sea que ella va a coger este valor que está aquí y lo va a multiplicar por este, ¿cierto? Va a coger este valor que está aquí, lo va a multiplicar por ese. Y después de que tenga ese resultado de esa multiplicación, esa misma variable área, ¿qué va a hacer? Que va a buscar a esta que está aquí al principio y se va a dividir por ella, o sea que va a coger área dividido dip. Y me va a dar el resultado del área de un triángulo rectángulo, como me está haciendo aquí. Muéstrame por pantalla o reporte por pantalla el resultado y listo, y se acabó el algoritmo. O sea que los pasos que yo aquí hice, los representé aquí por figuritas. Y en cada una de ellas, por dentro, de forma muy abreviada, escribo qué es lo que está pasando en alguna de ellas. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal ese tema de los diagramas de flujo? ¿Interesante o no interesante? Sí, señor, muy interesante. Ahora, para hoy, ¿qué vamos a hacer? La guía de hoy es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque mire, el procedimiento número 1 se basa en lo siguiente y es muy sencillo. Ustedes van a leer este enunciado que está en el procedimiento número 1, ¿cierto? Este enunciado hace referencia a la forma en cómo se debe limpiar la torre de un computador por fuera y por dentro. ¿Sí? Eso es lo que hace este enunciado. ¿Ustedes qué van a hacer? Que van a coger este enunciado y lo van a convertir en pasos. O sea, lo van a convertir en un pseudocódigo. Y después de que usted lo convierta en pseudocódigo, va a ir a coger las formitas del diagrama de flujo y lo van a convertir en un gráfico. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Voy a leer el enunciado, voy a convertirlo en pasos para que sea un pseudocódigo y después de que yo ya lo haya terminado como pseudocódigo, pues sencillamente lo voy a graficar y lo voy a convertir en un diagrama de flujo, como se ve aquí. Eso es lo que me pide. Y mire lo sencillo que es. ¿Por qué? Mire lo que él me está pidiendo. Lo primero que haremos será situar el ordenador en una mesa despejada, espaciosa y con iluminación y un ventilador suficiente. Entonces usted dice, venga, ¿yo cómo arrancaría aquí? ¿Cómo arranco aquí yo mi primer pseudocódigo? Entonces, bueno, primer paso de mi pseudocódigo es inicio. Ya sé que ese se llama inicio. Segundo paso, colocar la torre en una mesa. Colocar la torre en una mesa, ¿cierto? Aquí se quiere una mesa despejada, pero recuerden que este detalle pues no se tiene en cuenta, ¿no? Yo coloco, digo, o si lo quiere hacer también se puede hacer de esa manera, ¿no? Primer paso, inicio. Segundo paso, colocar la torre en una mesa despejada. Tercer paso, colocar una pantalla con buena iluminación. Tercer paso, acercar la mesa a una ventana, porque pues aquí dice que buena ventilación, ¿cierto? Pues digamos que usted lo podría hacer de esa manera. O simplemente usted puede colocar primer paso, inicio, segundo paso, colocar la torre. Segundo paso, colocar una mesa al lado de una ventana que tenga buena luz, ¿cierto? Tercer paso, colocar la torre encima de la mesa. Usted pues puede colocarlo en el orden que usted quiera, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla con lo que le está pidiendo aquí. Cuarto paso, apagar el equipo y desconectarlo, ¿cierto? Apagar el equipo y desconectarlo para darle cumplimiento a esto. Quinto paso, para limpiar su exterior emplearemos un paño de microfibra. Entonces, ¿qué pasa? Quinto paso, traer los elementos de limpieza del computador, ¿cierto? O de otra manera, ¿sí? Quinto paso, utilizar una toallita
mojada con alcohol isopropílico. ¿Sí? Sexto paso, limpiar los puertos y ranuras. O sea que lo que ustedes van a hacer es que en pasos van a escribir esto. ¿Eso queda claro, mis muchachos? Lo que acabo de explicar. Sí, señor, ahora sí lo entendí porque no lo estaba entendiendo antes cuando lo leí. Ah, bueno, bien. Y pues los puntos que tiene esto aquí abajo son muy sencillos. Digamos que es lo que yo estoy explicando. Entonces, lo que me pide la guía, ¿qué es? Pues que lea este enunciado, que utilice el pensamiento algorítmico para formular los pasos, o sea, que utilice mi análisis para saber qué tengo que hacer aquí, que es lo que acabo de explicar, ¿cierto? Después de que yo entienda qué es lo que tengo que hacer aquí, voy a elaborar una lista en pseudocódigo donde muestre el paso a paso de este procedimiento de limpieza. Después de que yo haga ese pseudocódigo y lo complete, voy a representar esa lista de pseudocódigo en un diagrama de flujo, ¿cierto? Quinto, si encuentro pasos que están unidos en uno solo, pues ¿qué pasa? Los voy a dividir y los voy a dejar por aparte. Pues más que todo como expliqué el primero, ¿no? ¿Sí? Primero coloco el computador en una mesa. Segundo, traigo una pantalla que tenga muy buena iluminación. Tercero, lo acerco a una ventana o traigo un ventilador, ¿cierto? Pues ustedes mirarán cómo lo colocan. A eso se refiere este quinto paso, que si hay muchos pasos en uno solo, pues lo divida porque pues van a quedar ahí como acumulados, ¿no? Que utilice, como forma básica, utilice las formas de Microsoft Word. O sea que ustedes pueden entrar a Word, ¿cierto? Y venir y utilizar las formas. Si ustedes utilizan otro programa diferente o tienen otra idea, no importa, muchachos, háganlo como quieran. Yo simplemente, o la guía simplemente le está diciendo, mire, utilice las formas que aquí hay para que usted pueda generar de pronto el diagrama que necesita. De pronto, no sé, utilizar este, venga que estoy mirando acá, utilizar este para el inicio, ¿cierto? Podría ser utilizar este para el inicio. Después vengo e inserto otra formita para colocar de pronto, aquí dice diagrama de flujo. Sí, ahí está. Aquí están en diagramas de flujo. Sí. ¿Cierto? Mira, aquí está. Coloco este que sería una entrada general, ¿sí? Recuerden que aquí yo tengo mis flechitas, miren. Aquí también tengo mis flechitas. Ay, que se me hizo mis flechitas. Aquí están. Sí, coloco aquí mi conector y aquí hacia abajo. Con la tecla Shift lo pueden dibujar de forma derecha. Mire que aquí pueden hacer la conexión. Como ustedes quieran. Si esto tiene fondo, pues recuerden que lo pueden dejar vacío por dentro, ¿no? ¿Cómo? Selecciono la forma y aquí en formato, aquí donde dice relleno, le dicen sin relleno. Y mire cómo queda. Aquí también. Forma sin relleno y mire cómo va quedando. Entonces lo pueden utilizar de esa manera, ¿cierto? Entonces eso es lo que pueden hacer. Pues la propuesta inicialmente es que lo hagan en Word. Pero si usted dice, no, profe, es que yo sé utilizar el software DIA, yo tengo aquí Visio, yo tengo aquí, bueno, algún programa que usted pueda utilizar, pues sencillamente utilícelo, no hay lío. El séptimo punto, ¿a qué se refiere? Ah, pues que si tú quieres investigar en Internet alguna información adicional para agregarle a tu diagrama de flujo o el pseudocódigo, pues utilícelo. Es que lo que pasa es que aquí me está hablando de aire comprimido, ¿no? Pero es que aire comprimido no utilizamos acá. Es que hay un aparatico que aquí utilizamos en Colombia que se llama, entonces vengo e investigo, ya sé, se llama soplador. Sí, es el soplador. Es un elemento que utilizamos aquí. Parece un secador de pelo, pero no lo es, pero es exclusivamente ¿para qué? Para soplar computadores. Entonces usted puede investigar alguna cosita que necesite. En el punto 7, si lo necesita, pues si no lo necesita, pues sencillamente pues no lo aplique de esa manera. Y pues aquí contestará cómo le fue con esto. Si en realidad el pseudocódigo lo pudo hacer, si en realidad le sirvió el diagrama de flujo, si no le sirvió, bueno, según lo que le haga la pregunta. Y el procedimiento número 2 es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el procedimiento número 2 me está dando ya me está dando el pseudocódigo. Usted simplemente se va a poner ¿a qué? A dibujarlo, a representarlo. ¿Cierto? Aquí está el enunciado para que ustedes sepan de qué están hablando, ¿no? De qué es lo que está hablando. Desarrolle un diagrama de flujo según el pseudocódigo que permite leer dos valores distintos y determinar cuál de ellos dos es el mayor. Esto es lo que supuestamente hace este pseudocódigo. Este enunciado es lo que hace este pseudocódigo. Pero usted no se va a preocupar por esto ni por esto. Usted lo único que va a hacer es leer el pseudocódigo y empezar a colocar aquí las formitas
o a diseñar el diagrama de flujo que va a representar a esto. Y lo mismo va a pasar acá. Exactamente lo mismo. Pero es un enunciado diferente. Esto es una operación matemática donde vamos a calcular cómo sacar la hipotenusa de un triángulo. Pero ¿qué pasa? Aquí ya está el pseudocódigo. Usted simplemente lo que va a hacer es dibujarlo de esa manera y no más.